Bienvenidos sean todos. Platiquemos sobre esta, eh, digamos, un mapa mental, un mapa conceptual que tenemos enfrente, donde tenemos el ciclo presupuestario, que empieza con la planeación o planificación, luego va con la formulación, luego va con lo que es la presentación, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación, liquidación, rendición de cuentas, que es lo último que se debe de considerar. Esta última rendición de cuentas es algo nuevo que se ha implementado en el presupuesto y debemos estar eh, conscientes de lo que significa. Entonces vamos a ir explicando cada una de ellas de manera que ustedes puedan lograr comprender y analizar en qué momento puede estar en este día el presupuesto general de la nación. Entonces hablemos de la primera etapa. La primera etapa en administración de empresas se le conoce como la base fundamental de toda actividad que se va a realizar. Siempre tiene que haber una planeación. En esta etapa consiste en que CGPlan, que es la encargada acá, es una entidad encargada en coordinar con el Ministerio de Finanzas Públicas, quien dicta las políticas presupuestarias y los lineamientos generales para la formulación del presupuesto. ¿Por qué CGPlan? Pues porque es una entidad que se encarga de la planificación general de la nación. Es en este lugar donde debería de haber un plan a largo plazo, ¿verdad? Siempre una de las críticas que a veces tenemos para el Estado en Guatemala es principalmente que no existe un plan de largo plazo cuando hablamos de desarrollo, un plan de desarrollo a largo plazo. Actualmente a través del mundo se han adoptado ciertos parámetros para poder llegar al año 2030, las ODS, los Objetivos de Desarrollo planteados para el 2030. Siempre a través de las Naciones Unidas se ha ido planteando que una meta, cuando se pone una meta en una planificación, es porque es la obligación que uno mismo se está poniendo, en este caso al formular el presupuesto, es como una obligación que se están poniendo cumplir, ¿verdad? Cumplirla hasta lograrla. Y CGPlan pues se encarga en este momentito en la planificación de establecer o de coordinar, mejor dicho, con el Ministerio de Finanzas Públicas la elaboración del presupuesto. Ya teniendo la planificación hecha, creando los principios presupuestarios que lo vamos a ver más adelante, velando porque los principios presupuestarios se cumplan y también los lineamientos que se establecen acerca del presupuesto. Presupuestos, hay varias técnicas de elaboración. Todo lo que es instituciones tiene que hacer su presupuesto. Digamos, en la iniciativa privada también se hace presupuesto y en lo público, en el sector público, también debe de hacerse su presupuesto. ¿Quiénes son los que tienen que hacer presupuesto? De todas aquellas entidades que son autónomas, tienen que elaborar su propio presupuesto, por eso son autónomas. Y el gobierno central pues está concentrado en el Ministerio de Finanzas Públicas. Por eso CGPlan y Finanzas Públicas en este momentito de la planificación están juntos tratando de lograr el presupuesto. Para pasar luego a lo que es la formulación, ¿verdad? Aquí ya se hacen los anteproyectos de presupuesto, los cuales deben de presentarse al Ministerio de Finanzas Públicas, y aquí vamos a ir poniendo fechas a más tardar el 15 de julio de cada año. Esto normalmente empieza en el mes de febrero y termina en el mes de noviembre. El 30 de noviembre debería terminar este ciclo presupuestario.
Es decir, hay un sinfín de actividades que realizar. Ya vamos a ver que hay códigos presupuestarios y cada una de las dependencias que forman el organismo ejecutivo, legislativo y judicial tienen que adaptarse, tienen que meterse a ese sistema de clasificación presupuestaria. Lo único que a veces nosotros encontramos es con respecto a las plazas, ¿verdad? La 029, la 011, etcétera. Entonces, eso pues lo vamos a ver un poquito más adelante también acerca de cómo es la clasificación presupuestaria en el estado de Guatemala. Se ha tratado de normalizar o estandarizar todos estos códigos a través del mundo por parte del Banco Mundial y por parte del Fondo Monetario Internacional, pero como ustedes saben, los políticos son políticos y una de las cosas que tienen los políticos es que ellos no aceptan que alguien les dé instrucciones, ¿verdad? Bueno, es naturaleza del guatemalteco. Normalmente nosotros aquí tenemos esa naturaleza, ¿verdad? No recibimos instrucciones y no acatamos instrucciones y ese es uno de los tormentos más grandes que puede sufrir, por ejemplo, un maestro de la universidad. Los alumnos no acatan instrucciones, cada quien interpreta las instrucciones a su manera, digamos, y ese es el principal tormento cuando alguien dice, bueno, yo pensé que así era. Entonces, esto sucede, si sucede en la universidad donde nos estamos preparando y ya cuando llegamos como profesionales y queremos trabajar en el ciclo precisamente del presupuesto, entonces tenemos problemas para seguir instrucciones. A veces se preguntan a través de la ONU, hay libros que se han escrito y a través del Banco Mundial, libros que se han escrito, ¿por qué razón es que nosotros somos como somos, ¿verdad? Somos bastante tercos, bastante voluntariosos, en términos coloquiales, pues somos rebeldes, ¿verdad? Ese es el tema que se trabaja y la rebeldía se ve en todo este ciclo presupuestario. Ya verán ustedes cómo se va desarrollando. Entonces aquí hay en el 15 de julio deberían de llevar ya los anteproyectos de presupuesto. Luego de recibir la formulación, pues hay que hacer la presentación. El Ministerio de Finanzas Públicas debe presentar el proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos del Estado a más tardar el 2 de septiembre. En esto, pues lógicamente aquí hay instituciones internacionales que han propuesto que el presupuesto debe darse a conocer a la población. Y por eso se llama presupuesto abierto, en el sentido de que el Ministerio de Finanzas Públicas debe de generar ciertas conferencias o ciertos seminarios en donde pueda obtener de los ciudadanos el concepto que tienen o cómo entienden, comprenden el presupuesto general de la nación. Y ustedes van a ver en estos días, pues todavía estamos en el proceso porque terminó el 2 de septiembre, ¿verdad? Entonces ya no estamos en el proceso en donde se está presentando el presupuesto. Esto es impresionante, solo que la cultura guatemalteca es un poquito alejada de las cosas teóricas, de las cosas que le pasan al Estado. A la cultura guatemalteca le gusta criticar, ¿verdad? Casi parece la función del auditor, las nuevas funciones del auditor en nuestros días, ¿verdad? Las nuevas funciones del auditor es que el auditor no se integra, no pertenece a un proceso. El auditor tiene que evaluar el proceso y para ser bastante objetivo, dicen las normas, ¿verdad?, internacionales de auditoría, para que el auditor sea objetivo tiene que estar fuera del proceso y evaluarlo desde afuera. Y entonces resulta que todos los guatemaltecos no se quieren meter al proceso. Y cuando no se meten al proceso, no entienden. Vean, cuando uno no se mete al proceso, realmente no va a comprender o entender todas aquellas intimidades y detalles que tiene un presupuesto.
Y entonces la población guatemalteca se queda viendo desde lejos, esperemos que termine y entonces yo voy a abrir la boca, que es, digamos, la crítica, la queja, es uno de los deportes más grandes en Guatemala, ¿verdad? Las personas, no sé dónde aprendieron, ¿verdad? A quejarse y a criticar siempre todo. Pero una crítica no en el sentido normal que nosotros platicamos en la cátedra, que es tener un espíritu crítico, es decir, ver en dónde están aquellas debilidades y aquellos errores, aquellas facultades, aquellas facilidades que nos presenta un proyecto de presupuesto. Ok, en nuestro momento el presupuesto ya fue presentado, terminó el 2 de septiembre. Y ahora pues vamos al proceso de aprobación. En la aprobación, el Congreso de la República aprueba el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado a más tardar el 30 de noviembre. Es decir, en este momento ya el Ministerio de Finanzas Públicas tuvo que haber enviado a la Comisión de Finanzas Públicas del Congreso para la aprobación del presupuesto. Entonces ahí también hay protocolos en el Congreso, no solamente es de llevar el proyecto de presupuesto, tiene que llegar bien fundamentado, eso sí, ¿verdad? Algo similar a lo que les estoy pidiendo en la tarea número 9, que algunos andan bastante lejos de lo que realmente tiene que ser un proyecto. Entonces, no sé, para eso puse una rúbrica para que puedan guiarse qué significa cada parte de lo que hay que, o cada punto, cada criterio que hay que evaluar. Y entonces, en estos momentos del presupuesto, similar al trabajo número 9, pues hay que justificar bien cada rubro presupuestario. Y esto, pues lógicamente es trabajo del Congreso preguntar acerca de este valor, por qué lo quieren hacer así y cuáles son los objetivos, qué es lo que perseguimos, hacia dónde queremos ir. Y como ustedes saben, ya vieron el presupuesto, no tenemos mucho para inversión. Lo único que tenemos como inversión es la reactivación económica. Pero la reactivación económica está formulada en hacer puentes y carreteras. Bueno, solo eso es lo que está haciendo, proponiendo el Estado para la reactivación económica. Ya dijimos que está bien, necesitamos de puentes y carreteras, pero el desarrollo no se basa solamente en crear puentes y carreteras. Ok, después de que el Congreso aprueba, y aquí ya tenemos varios años en los cuales el presupuesto no es aprobado por el Congreso de la República, porque no se ponen de acuerdo y porque cada vez la actividad número 9 se está cumpliendo. Es decir, se le está pidiendo rendición de cuentas, no solamente al Ministerio de Finanzas Públicas, sino que en algún momento se le está pidiendo al Congreso, a cada diputado se le está pidiendo rendición de cuentas. Y posteriormente a todo este tsunami que pasó con respecto a la corrupción en Guatemala, que está enraizada a todo nivel, eh, se dieron cuenta de que Guatemala pues es un país netamente corrupto, ¿verdad? Y todavía a estas alturas hay gente que, que prefiere la corrupción, ¿verdad? Que prefiere la corrupción. Y entonces la actividad número 9 para ellos es el talón de Aquiles. Ahí es donde realmente duele. Pero, digamos, esto va afectando al Congreso porque cuando tienen que aprobar el presupuesto, de alguna manera ellos quieren garantizarse de que las empresas que ellos tienen, tal vez no son dueños, pero son amigos, son familiares, eh, pues de alguna forma, si se le asignan algunos trabajos a esas empresas, hay un porcentaje que le dan al congresista, al diputado. Que eso lógicamente no está escrito en ningún lado,
porque por eso es corrupción, ¿no? Porque está escondido. De alguna manera sucede lo mismo que pasa con el subsidio al transporte urbano. El Estado da 100, ¿verdad? Y hay una persona que recibe los 100, pero los tiene que repartir a cada uno de los integrantes de ese comité donde están todos los buses. Y entonces al del bus le dice, mira, te voy a dar 100, pero me devolvés 50 en efectivo. Yo te voy a dar un cheque por 100 y me devolvés 50 en efectivo. Es decir, el que está recibiendo al menos recibe el 50%, pero el que está repartiendo, ¿verdad? Como dice el dicho de la abuelita, el que parte y reparte se queda con la mejor parte. Y eso realmente es lo que vive Guatemala con respecto a el dinero. Entonces, buscan siempre ser el que parte y el que reparte. Y se queda sin trabajar mucho, ¿verdad? Por eso se llama corrupción. Y en la aprobación es donde empieza a verse todos esos tormentos y movimientos, porque entonces viene el diputado y comienza a ver que ese valor es apetitoso y entonces le dice al Ministerio de Finanzas, mira, aquí hay que rebajar este valor. Pero el presupuesto es presupuesto. Los diputados no tendrían que estar metiendo las manos en bajar valores o cambiar de un valor a otro valor. Tenemos documentado momentos en los cuales un diputado le dice, mira, de esto, digamos, vamos a decir algo, de lo asignado para el adulto mayor, agarremos 20 millones y pongámosela a esta ONG, porque ellos también tienen adulto mayor y tienen un asilo de ancianos y entonces repartámoslo de una vez. Pero ¿quién es el dueño de ese asilo de ancianos? Entonces, todas esas cosas, pues nosotros no las sabemos. Gracias a Dios por los periodistas que se encargan de investigar, pero aquí el periodismo pues real, ¿verdad? Porque no del que le encanta mentir, sino del periodismo objetivo. Ok, pasamos entonces, después de la aprobación, empieza la ejecución. Consiste en la adquisición de insumos por parte de las instituciones para proporcionar bienes o servicios a la población con base a las metas y objetivos programados comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre, que es uno de los principios de la presupuestación. Tiene que haber un periodo por el cual se tiene que ejecutar. Y aquí también hay otro problema. Cuando uno lee, por ejemplo, el informe del BID acerca de los proyectos que ellos están financiando, lo primero que habla y que realmente dan ganas de llorar cuando uno termina de leer el informe es que la gestión, ¿verdad? Pareciera que no hubiera gente en la universidad que haya ido a la universidad para gestionar un presupuesto. ¿Por qué? Porque todo lo dejan a última hora, ¿verdad? Y yo lo veo aquí en esta misma cátedra, todo a última hora. Y sucede eso en Guatemala, ¿verdad? La ejecución del presupuesto siempre llega al mes de mayo, mes de junio, mes de julio, y el índice de ejecución presupuestaria está en el 30%, en el 20%, y quieren comprar todo a última hora. Y ustedes saben que cuando se compra todo a última hora, cuando alguien hace las cosas a última hora, resulta que están mal, ¿verdad? Se hace mal. ¿Por qué? Porque cuando debió haberse tomado el tiempo necesario para gestionar la ejecución presupuestaria, no se la tomaron. Y entonces ahora hay que buscar la manera como, mira cómo lo haces, pero hay que hacerlo, porque si no, no nos van a dar nada de presupuesto para el siguiente año. Ok, eso de la ejecución es el problema más grande en Guatemala y uno se pregunta, ¿por qué en Guatemala alguien que está a cargo de un ministerio que tiene asignado, digamos, no sé, unos 300 millones de quetzales de presupuesto,
tiene que ejecutarlo hasta última hora, ¿verdad? Entonces ahí cuando está la rapidez y todo lo demás, mira, que salga como salga, buscar la manera de que siempre hayan facturas, y si no hay facturas, decirle a alguien que te las ponga ahí, o hacete una, ¿verdad? Para comprobar esos gastos, y realmente ese es el problema más grande que tiene Guatemala. El otro problema, según el informe del BID, es que no hay una profesión de empleado público. Y el empleado público es empleado público sí, solo sí está el partido que ganó, ¿verdad? Y ese es el problema. Cada 4 años o cada 2 años están cambiando gente en cada uno de los puestos claves de las dependencias del Estado, y eso genera inestabilidad. Y en este caso, que en Guatemala se tardan hasta 5 años para aprobar un proyecto, para aprobar un préstamo, por ejemplo, es una barbaridad. Si realmente Guatemala está, digamos, es uno de los problemas de subdesarrollo. ¿Por qué? Porque no saben gestionar, ¿verdad? Ese es el tema principal aquí en Guatemala, la gestión. No saben gestionar sus cosas, es decir, el presupuesto general de la nación. Y en ese momento también surge lo que es el seguimiento. Esta etapa que se debe de tomar en cuenta los diferentes tipos de indicadores que daría seguimiento a las metas físicas y a los logros de los resultados. Entonces se ha tratado de implementar un presupuesto a base de resultados, es decir, esperar el producto final para ver si se logra. Y aquí pues tenemos presupuesto a base de resultados, es decir, hay que darle seguimiento, hay que ver si en la programación de ejecución del presupuesto se está logrando, y entonces uno de los principales índices ahí es el índice de ejecución presupuestaria. Pero ya les cuento esto aquí, cualquier estadística o estadístico se quedaría atónito por lo que realmente pasa en Guatemala. El séptimo paso es la evaluación. En esta etapa es la que está orientada a revisar, a corregir y mejorar las acciones que realizan en cada institución, de manera que se muestre si alcanzaron las metas propuestas, el uso adecuado de los recursos, y calificar en qué medida se alcanzaron las metas propuestas, y corregir si fuera necesario. Se realiza en forma continua durante todo el proceso de la ejecución del presupuesto. Y la evaluación es lo que menos le interesa a la gente, lo más difícil. Ya saben ustedes cómo se pone la gente cuando dicen, ahí vienen los auditores, ¿verdad? Así les va a tocar a ustedes también dentro de algunos años, ¿verdad? Ahí vienen los auditores, y todos corren a poner las cosas en su lugar, en su orden. Y mientras que nosotros, si fuéramos buenos gestores, tendríamos siempre las cosas en orden y todos los documentos siempre a la disposición. Y por último, tenemos 3 actividades, ¿verdad? O 2 más, que es la 8 es la liquidación. Es un documento que debe presentar las entidades del Estado en los resultados de los ejercicios presupuestarios a la Contraloría General de Cuentas. Y no solamente aquí dice Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? Porque es ante ellos que tienen que dar cuenta la administración pública. Pero en el caso de contadores, nosotros sabemos que hay notas a los estados financieros que nosotros debemos de presentar, y este se llama, pues entonces, el estado de liquidación del presupuesto. Y en Guatemala, gracias a Dios, que ya está cambiando el asunto. ¿Por qué? Porque ya hace 2 años, por menos que yo sepa, hay 2 años, 2018 y 2019, en las cuales se presenta el documento de liquidación del presupuesto general de la Nación del año 2018 y 2019. Y eso es un poquito de adelanto, ¿verdad? Solo que ahí hay cuestiones que están erradas, pero ya vamos avanzando. Por ejemplo, lo que está errado en la presentación del informe de finanzas públicas es el método del devengo. ¿Por qué ellos utilizan el método del devengo desde el punto de vista fiscal? Y el punto de vista fiscal
indica que el devengo es el hecho generador, es decir, ahí nace el devengo para finanzas. Pero contablemente no es así, ¿verdad? Una cosa es el devengo desde el punto de vista fiscal y otra cosa es el devengo desde el punto de vista contable. Y cuando nosotros presentamos una liquidación, estamos hablando de cómo se liquidó el presupuesto y lo estamos viendo desde el punto de vista contable. Y cuando hablamos desde el punto de vista contable, lo pagado, es decir, lo que se trabajó en caja, no es lo mismo que lo devengado. Y entonces ustedes van a ver una serie de cuadros desde el punto de vista contable, donde le ponen el título de la columna como devengado y a la par está el título de la columna de pagado. Pero eso es incorrecto, porque el devengo siempre tiene que ser más alto que el pagado, lógicamente, ¿verdad? Pero eso, pues lógicamente lo sabe alguien que es contador o que es auditor, que ya conoce las normas internacionales de información financiera y trabaja bajo ese criterio, ¿no? Bueno, y por último, pues entonces la rendición. Las entidades del sector público deben elaborar anualmente un informe de rendición de cuentas del ejercicio anteriormente que contenga presupuesto solicitado, asignado, modificado y ejecutado con detalles por reglón de gastos, así como los recursos de cada proyecto o política comprometida. Y esto, pues lógicamente en Guatemala no se está cumpliendo. ¿Por qué no se cumple? Porque a veces, vean, aquí va la picardía del que elabora el presupuesto y de los que buscan, de cierta manera, conseguir fondos para otro fin. Lo que hacen es poner una adquisición que se puede justificar fácilmente y que es comprensible para el que toma las decisiones de aprobación del presupuesto, pero resulta que al siguiente mes o a los días se hace una transferencia presupuestaria y ya lo que se asignó para gastar en cierto rubro no se hace en esa partida, se hace en otra partida, pero esa otra partida es para comprar otras cosas que no estaban presupuestadas. Entonces, este estado de rendición de cuentas donde debe de elaborarse, ¿verdad? Algunas columnas como es el presupuesto solicitado, el presupuesto asignado, el presupuesto modificado, ¿verdad? Y el presupuesto ejecutado al final de todo. Ok, entonces este es el tema del ciclo presupuestario, ¿verdad? Recordémoslo, empieza por la planificación, luego la formulación, la presentación, la aprobación, la ejecución, el seguimiento, la evaluación, la liquidación y por último la rendición de cuentas. Este es el ciclo, ¿verdad? Mientras se está ejecutando, que vamos por el paso 5, también ya se está preparando el siguiente proyecto. Este es un ciclo realmente que nunca termina y no va a terminar, porque así es como se mueve el Estado. El Estado concentra todas sus energías principalmente en la elaboración del presupuesto y si ustedes van al Ministerio de Finanzas se van a dar cuenta de la cantidad de gente que tiene el departamento de presupuestario para poderse encargar de todo esto. Pues uno de los temas que hay que trabajar aquí que no se ven en el ciclo presupuestario es la automatización de los procesos. Una automatización de procesos es de un pensamiento de a mediano y largo plazo. Y el problema que en el Estado ese mediano y largo plazo no existe, solo existe el corto plazo. Entonces, cuando nosotros queremos que el gobierno de Guatemala se automatice, se digitalice, tenemos problemas porque resulta que alguien puede empezar a hacer ese tema de digitalizar o de automatizar todo este proceso de elaboración del presupuesto. Sería muy sencillo, sería bien fácil si tuviéramos un sistema presupuestario en donde estuviera automatizado todo, ¿verdad? Desde el momento de aquel que está en el escritorio, que es el que compra en cada uno de los ministerios, es el que comienza a llenar el formulario en línea y se elabora el presupuesto. Miren, sería maravilloso y todo este proceso sería un poquito más transparente.
pero cuando tiene que ver gente mañosa, ¿verdad? Gente con intenciones diferentes a lo que es el bien común, entonces ahí es donde se entrampan las cosas. Por eso es que la mayoría no ama la digitalización, no le gusta la digitalización. ¿Por qué? Porque tienen la idea en algún momento de poder meter la mano, ¿verdad? Poder sacar algo a favor. En cambio, cuando está digitalizado no queda ni tiempo para pensar y las cosas ya van en proceso. Y este es el tema que en Latinoamérica es un problema porque tenemos una mentalidad que quiere entender a ver por dónde puede conseguir algo. Verá ustedes, por ejemplo, ven los proyectos en Guatemala. Vamos a poner un teleférico en la Roosevelt, por ejemplo. ¿Cuántos años lleva? Pues lo único que dicen es que están en análisis. ¿Análisis de qué? Bueno, del análisis de cómo van a obtener resultados para ellos. Ese es el tema realmente. Por eso es que los proyectos en Guatemala tardan demasiado, ¿verdad? Si fueran realmente técnicos, si fueran profesionales y estuvieran en relación al bien común, estos temas fueran fáciles, pero no, ¿verdad? No son fáciles porque resulta que cada quien, como dijo la abuelita, ¿verdad? Quieren jalar agua para su molino, ¿verdad? Y ahí es donde se entrampan las cosas. Muy bien, vamos a finalizar esta grabación por este momentito.